previamente en Bleach. Supremacía alienígena. Tras su enfrentamiento contra la Sexta Espada, Grimjaw Jaegerjaques, y su intención de mantenerse adjunto a la causa de los Arrancar, se dio inicio, formalmente, al entrenamiento de Ben Tennyson para prepararse para la guerra contra la Sociedad de Almas que se avecina en el futuro cercano. Buscando instruir al joven héroe en el modo de pelear de los segadores de almas, la mano derecha de Aizen, Kaname Tosen, le demuestra las habilidades contra las cuales deberá enfrentarse en el futuro, como sus versátiles hechizos de Kido y una vista del poder con el cual cuentan las Zanpakuto, mientras que, en paralelo, Ben reveló a sus nuevos aliados algunos cuantos más de los alienígenas con los cuales cuenta en su repertorio. Tras batirse a duelo contra tanto Tosen, como también el antiguo capitán del tercer escuadrón, Jinichi Maru, y ante la curiosidad de algunos de los espada que presenciaron los combates, Aizen decidió que ello era el mejor momento para que pudieran conocer mejor a su nuevo aliado, convocando a todos a los Arrancar, para que Ben pudiese revelar un poco de su pasado. Revelando la historia de cómo obtuvo el Omnitrix y el Ultimatrix, como también algunos de sus villanos y hazañas contra el temible Vilgax y los poderosos Hybrid, Ben logró obtener un mayor interés de parte de sus aliados, como también el respeto de algunos cuantos. Mientras que de su lado, Aizen le da a conocer un poco sobre la naturaleza de sus enemigos, como también la orden a sus Arrancar de no buscar conflicto con su Esper. Ahora que conoce un poco mejor el tipo de persona que es su nuevo aliado, ¿qué planes tendrá Aizen para esta nueva pieza en el tablero de su guerra contra la Sociedad de Almas? ¿Qué destino aguardará el futuro a Ben Tennyson en el próximo conflicto? Todo y más, en el siguiente capítulo de Bleach. Supremacía alienígena. Capítulo número 7. Una tormenta se avecina. Tier Harribel se había sorprendido cuando Loli y Menori llegaron a su puerta, informándole que el Lord Aizen solicitaba su presencia. Aunque curiosa, Harribel mantuvo una actitud externamente fría mientras las seguía hasta la sala del trono. Bienvenida, Harribel, dijo Aizen con una sonrisa desde lo alto de su trono y pilar, sobre el cual Loli y Menoli se situaron a cada lado al entrar, mientras su tercera espada más poderosa se acercaba a él. Harribel se arrodilló sobre una rodilla e inclinó la cabeza con respeto. ¿Qué desea de mí, Lord Aizen? Tengo una tarea para ti y tu fracción. Me gustaría que entrenaran con Ben, le dijo Aizen. Siempre que sea posible, claro. Harribel alzó la cabeza, mirando a Aizen con sorpresa y confusión. Señor. De entre todos los números, tu fracción tiene el mejor trabajo en equipo, a pesar de sus constantes discusiones entre ellas, dijo Aizen. Aunque no estaba segura de cuál era el punto de Aizen, Harribel no pudo evitar sentir orgullo por el elogio. Luchar como grupo siempre había sido una parte fundamental de su supervivencia, tanto para ella como para su fracción, en los viejos tiempos. Sin embargo, aún tienen mucho potencial en cuanto a habilidad individual, continuó Aizen. Las 13 divisiones de la Guardia de la Corte son oponentes formidables, por lo que quiero que nuestras propias fuerzas estén en su mejor forma. Y creo que entrenar con Ben sería una excelente oportunidad para ello. Harribel asimiló las palabras de Aizen. El entrenamiento sería beneficioso para su fracción y agradecía la oportunidad de que se volvieran más fuertes. Sin embargo, le confundía por qué Aizen quería específicamente que ellas y el invitado humano entrenaran juntas. Ten la seguridad de que le diré a los demás espada que entrenen también a sus fracciones, dijo Aizen. En cuanto a por qué quiero que la tuya y Ben entrenen juntos, parece la opción más práctica. Él es alguien nuevo contra quien pueden probar sus habilidades, y les da a los 4 la oportunidad de conocerlo mejor. Además, no creo que sea prudente que Ben entrene con las otras fracciones. La de Grimjaw probablemente intentaría terminar lo que empezó, y creo que Noitora animaría a Tesla a hacer lo mismo. Dudo que la de Sayel sea adecuada y la de Baragan, Aizen soltó una pequeña risa. Creo que eso se explica solo. Entiendo, Lord Aizen, dijo Harribel con respeto. ¿Pero qué hay de su entrenamiento con Tosen? Estoy seguro de que a Tosen no le molestará que Ben entrene con alguien más, la tranquilizó Aizen. Considerando que solo nos beneficiará, no hay razón para que se oponga. Les permitiré a ambos decidir entre ustedes el mejor curso de acción. Harribel inclinó la cabeza una vez más.
Como desee, Lord Aizen. Gracias, Harry Bell, dijo Aizen. Eso será todo. Y con eso, Harry Bell se levantó y se marchó. Cuando Harry Bell regresó a sus aposentos, encontró a su fracción inmediatamente en posición de atención en cuanto entró. Hola, chicas, las saludó con naturalidad. ¿Qué quería Lord Aizen, Lady Harry Bell? Preguntó Sun-san, con una expresión curiosa pero preocupada que compartía con Apache y Mila Rose. Quiere que entrenen con Tennyson, respondió Harry Bell, yendo directo al punto. La reacción fue exactamente como ella la había imaginado. Se quedaron mirándola, paralizadas. Si hubiera sido cualquier otra persona, Apache habría exigido saber si estaban bromeando. Pero sabía que su líder no era así. ¿Por qué quiere que hagamos eso?, preguntó en su lugar. Quiere que se vuelvan más fuertes antes de enfrentarnos a la sociedad de almas, explicó Harry Bell. Su fracción se miró entre sí con inquietud, asumiendo lo peor. ¿Por qué nosotras específicamente?, preguntó Mila Rose. Sin duda temían que Lord Aizen pensara que eran más débiles que las demás al haber sido seleccionadas para entrenar. Lord Aizen desea que todas las fracciones entrenen, la tranquilizó Harry Bell, habiendo anticipado sus reacciones. Elogió su trabajo en equipo, pero dijo que aún podían mejorar en el combate individual. ¿Y por qué necesitamos entrenar con ese humano para hacerlo?, preguntó Apache, ya poco entusiasmada con la idea. Lord Aizen cree que tener a alguien nuevo contra quien luchar será útil, le dijo Harry Bell. También lo ve como otra oportunidad para conocer mejor a Tennyson y, sin duda, aprender más sobre sus habilidades. Mila Rose frunció el ceño mientras reflexionaba sobre las palabras de su líder. Supongo que eso tiene sentido. Aún hay mucho sobre Ben Tennyson que no sabemos, añadió Sun-san. Y todavía es demasiado pronto para decir si será nuestro aliado de forma indefinida. Eso es cierto, reconoció Harry Bell. Tal vez con el tiempo incluso lleguen a ver a Tennyson como un camarada. Su fracción quedó completamente atónita por esa afirmación. Perdónenos, Lady Harry Bell, dijo Sun-san apresuradamente. Las habilidades de Ben Tennyson lo convierten en una adición ideal a nuestras fuerzas, pero dudo que alguna vez podamos ser amigas de un humano. ¿Por qué no?, preguntó Harry Bell, haciendo que su fracción se quedara boquiabierta. Lady Harry Bell, balbuceó Apache, sin esperar que su líder dijera algo así. Ben Tennyson ha demostrado ser una persona mucho más decente y honorable que una buena parte de nuestros camaradas, afirmó Harry Bell. Sin mencionar que es valiente, noble y comprende el sacrificio. Su fracción la miró en silencio, completamente sorprendida. Nunca habían oído a su líder hablar de alguien con tanta estima, aparte del propio Aizen. Por el momento, Ben Tennyson se ha ganado mi respeto, añadió Harry Bell. Veremos si es capaz de conservarlo. Y era cierto. Aunque proteger a su fracción había sido el factor principal, no pudo evitar quedar impresionada tras oír sobre el pasado de Ben. Ante un poder tan grande, él eligió ayudar a otros en lugar de conquistar, como su némesis Vilgax, y estaba dispuesto a sacrificar ese mismo poder si eso significaba salvar a otros. Además, era comprensivo y empático, si las palabras de Lilinette sobre que era amigo de alguien que había intentado matarlo eran ciertas. Las otras tres se miraron entre sí, dándose cuenta de que entrenar con Ben era inevitable. No les entusiasmaba, pero si Harry Bell creía que era lo mejor, apretarían los dientes y lo soportarían. Lo entendemos, Lady Harry Bell, dijo Sun-san, expresando la decisión mutua. Harry Bell cerró los ojos, lo que su fracción tomó como una señal de asentimiento. Hagan lo mejor que puedan, les dijo. Pero no muestren todas sus técnicas. Su fracción parpadeó, sorprendida por la petición inesperada. Como dijiste, Sun-san, aún es demasiado pronto para decir si Ben Tennyson es realmente nuestro aliado, continuó Harry Bell. Se ha ganado mi respeto, pero todavía no mi confianza. Por ello, no deseo que conozca todas nuestras habilidades. Su fracción sabía que tenía razón y, además, sospechaban que aún no conocían todas las habilidades de Ben. Así que era justo reservarse algunas cosas. Entendido, Lady Harry Bell, dijo Apache con firmeza. No la decepcionaremos. En la habitación de Stark, Lilinette estaba desternillándose de risa mientras Ben contaba su última historia. ¿Hablas en serio?,
Preguntó ella, entre carcajadas, aún Ben sonriente. Sí, respondió Ben, cruzándose de brazos. No puede ser. No podría inventarme algo así ni aunque quisiera, le dijo Ben. ¿De verdad esperas que crea que luchaste contra una garrapata espacial gigante? Ben le estaba contando la primera vez que desbloqueó a Cannonbolt. Si no se había divertido con sus intentos iniciales por descubrir los poderes del alienígena, que sí lo había hecho, saber que lo primero que enfrentó como Cannonbolt fue una garrapata espacial gigante terminó de convencerla. Es la verdad, dijo Ben. Tenía seguidores que lo llamaban el Gran Ser y vino a la Tierra a alimentarse de la energía del planeta. ¿Fue una pelea difícil?, preguntó Lilinette. Más bien una molestia, admitió Ben. La garrapata dejaba que sus seguidores pelearan por ella mientras se alimentaba, pero su cuerpo era súper resistente. Le lancé todo lo que tenía y ni siquiera pude hacerle un rasguño. Lilinette lo miró fijamente. Vaya. Claro, en ese entonces mi idea de estrategia era simplemente golpear algo hasta que se rompiera, dijo Ben con vergüenza. Probablemente podría haber vencido a ese bicho con otro de mis alienígenas si los hubiera usado bien. Pero al final, usé a Cannonbolt para salvar el día. Y pensar que al principio creí que era inútil. Lilinette sonrió, recordando el poder que Cannonbolt había mostrado la primera vez que lo vio. Supongo que te demostró que estabas equivocado, ¿no? Totalmente, dijo Ben con una sonrisa. Además, aprendí por los adoradores del Gran Ser que uno de los planetas que ya había destruido era el de la especie de Cannonbolt. Lilinette jadeó. ¿En serio? Ben asintió. Un poco irónico, ¿no? Después de vencer al Gran Ser, sus seguidores empezaron a adorarme a mí. Al parecer esos tipos necesitan a alguien a quien servir y venerar. Sonrió. Y no es que me quejara en ese momento. Lilinette puso los ojos en blanco. Me imagino. ¿Y qué pasó después? Volví a ser humano y ya no quisieron adorarme, dijo Ben sin rodeos. Lilinette estalló en carcajadas. Eso es buenísimo. Bueno, ¿cómo te sentirías si descubrieras que aquello que adorabas en realidad era un niño? Habló Stark por primera vez desde que regresaron. Ben se rió. Sí, supongo que tienes razón. Lilinette miró a Stark sorprendida. No sabía que aún estabas despierto, sonrió. ¿De verdad manteniéndote despierto para algo? Estoy impresionada. Stark gruñó molesto, deseando no haber dicho nada. Lilinette le lanzó una mirada satisfecha y burlona. Ben solo sonrió. La interacción era mucho mejor que cuando Lilinette empezaba a golpear a Stark. Cuando quedó satisfecha, Lilinette volvió a mirar a Ben. ¿Qué otra aventura tuviste ese verano? Ella estaba realmente interesada en aprender más sobre la época en que Ben obtuvo el Omnitrix por primera vez, probablemente aún tratando de asimilar que durante todo eso había sido solo un niño. Ben repasó mentalmente todas las locuras de aquel verano fatídico. Bueno, hubo una vez que su historia fue interrumpida por el sonido de alguien llamando a la puerta. Lilinette fulminó la puerta con la mirada, molesta por la interrupción y por el hecho de que últimamente la gente parecía pasar por su lugar con demasiada frecuencia. ¿Qué? ¿Otra vez? Me pregunto quién será esta vez, comentó Ben mientras iba a abrir la puerta. Cuando lo hizo, se encontró con Harrybel y su fracción una vez más. ¿Ustedes? Preguntó Lilinette al ver quién había llamado. ¿Esto va a convertirse en algo habitual con ustedes cuatro ahora? Lilinette, gruñó Mila Rose ante la insolencia de la arrancar más pequeña. Luego recordó cuando Lilinette le había dado una patada, haciendo que su ceño se profundizara. Mila Rose, la advirtió suavemente Harrybel a su fracción antes de volver a mirar a Ben y Lilinette. Veo que te han dado un cambio de ropa, dijo, observando el nuevo atuendo de Ben. Creo que te queda bien. Oh, Ben miró su ropa y se rascó la nuca ante el cumplido. Gracias. La fracción de Harrybel se dio cuenta entonces de que Ben llevaba un atuendo de arrancar y lo observó con atención. No estaba nada mal, considerando todo. Casi podría pasar por uno de ellos. Casi. ¿Y qué las trae de vuelta por aquí, Harrybel? Preguntó Stark, incorporándose. Loraisen ha solicitado que mi fracción entrene con Ben Tennyson, le dijo Harrybel a su compañera espada. Ben dio un respingo al oír eso. ¿Más entrenamiento? ¿Y con la fracción de Harrybel?
Lilinette hizo una mueca al desplomarse. No más entrenamiento. Lord Aizen está intentando matar a Ben de cansancio. ¿Por qué Aizen quiere que entrene con ellas? Intervino Ben. Había visto la mirada que Mila Rose le había dirigido a Lilinette, así que decidió evitar que la situación escalara. Además de ayudarlas a volverse más fuertes para la próxima guerra, dijo Harribel, es otra forma de que nos conozcamos mejor. Oh, fue lo único que Ben pudo decir. A pesar de las objeciones de Lilinette, no le molestaba demasiado entrenar. Le ayudaba a pasar el tiempo, le daba una mejor idea de a qué se enfrentaba y, además, realmente quería conocer mejor a sus aliados. Especialmente a Aizen. Incluso consideró preguntarles a Stark y Lilinette si podían contarle un poco sobre ellos mismos. ¿Tozen estará de acuerdo con esto? ¿Vamos a entrenar ahora mismo? Lord Aizen está seguro de que a Tozen no le molestará, respondió Harribel. Y no entrenaremos de inmediato. Solo quería avisarte con antelación. ¿Qué estaban haciendo ustedes tres? Ben nos estaba contando algunas de sus aventuras, informó Lilinette. ¿Ah, sí? Preguntó Harribel. Sí, sonrió Lilinette. No creerías algunas de las cosas que ha hecho. Empezó a reírse. ¿Te perdiste la parte en la que luchó contra un payaso vampiro o cuando encontró la fuente de la juventud y la convirtió en un cráter cuando hizo una rabieta? Se sujetó el estómago mientras reía sin control. Y luego me contó cómo parecía un completo idiota cuando se transformó por primera vez en Cannonbolt antes de usarlo para matar a una garrapata espacial gigante que iba a chupar la tierra hasta secarla. La fracción de Harribel miró a Lilinette y luego a Ben. Un payaso vampiro. La fuente de la juventud. Una garrapata espacial gigante. Mila Rose se recompuso rápidamente, apoyando una mano en la cadera. Te preguntaría si estás mintiendo, pero considerando las cosas que he visto y oído de ti hasta ahora, extrañamente me inclino a creerte. Ben se encogió de hombros con una sonrisa juguetona. Harribel cruzó los brazos. ¿Te importaría si escuchara algunas de tus historias? Todos los demás se sorprendieron por la repentina petición. Aunque Ben estaba dispuesto a conocer más a los Arrancar, sinceramente no esperaba que ninguno de ellos, con la excepción de Lilinette, quisiera saber de él a nivel personal. Y parecía haber sido una decisión completamente suya, a juzgar por las miradas sorprendidas de su fracción. Bueno, no me molesta, le dijo Ben antes de mirar a Stark. ¿Está bien para ti? Stark hizo una mueca al darse cuenta de que todas las miradas estaban sobre él. Haz lo que quieras, murmuró antes de volver a recostarse. Harribel se volvió hacia su aún desconcertada fracción. Pueden regresar si lo desean. No las obligaré a quedarse si no quieren. Las tres se movieron incómodas, inseguras de qué hacer. Aún no les agradaba del todo estar cerca de Ben, pero Harribel creía que era posible que se hicieran amigos y, además, ella estaba dispuesta a quedarse. Si su líder se quedaba, ellas también. Estamos bien, Lady Harribel, aseguró Mila Rose. Nos quedaremos. Harribel le asintió, complacida de ver que sus chicas estaban haciendo un esfuerzo. Ben sonrió. Podía notar que todavía había tensión entre ellas, pero al menos parecía que estaban avanzando. Y así, Harribel entró en la habitación de Stark, apoyando la espalda contra la pared. Su fracción hizo lo mismo, prefiriendo quedarse de pie. Cuando estuvo segura de que todos estaban, relativamente, cómodos, Lilinette volvió a centrar su atención en Ben. Bien. Estamos listas. Ben se tocó la barbilla, tratando de decidir qué aventura contar a continuación. Entonces se le encendió una bombilla en la cabeza al pensar en la perfecta. ¿Qué tal si les cuento la vez que me enfermé? Lilinette, Apache, Mila Rose y Sun-san pusieron caras de asco y desconcierto. ¿Por qué querrías hablar de cuando estuviste enfermo? Preguntó Mila Rose. Harribel sospechó que Ben había elegido esas palabras a propósito para atraerlas. Debe haber una gran historia detrás de eso, ¿verdad? Ben sonrió al ver lo rápido que Harribel lo había entendido. Exacto. Las demás no parecían tan divertidas. ¿Y bien? Exigió Apache. ¿Qué pasó? Apache, dijo Harribel. La Arrancar se estremeció y miró al suelo, avergonzada ante la silenciosa advertencia de su ama. Harribel volvió a fijar su atención en Ben. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Al ver que su público empezaba a impacientarse, Ben decidió entrar en materia. Pero antes no pudo resistirse a aclararse la garganta de forma exagerada, lo que le valió miradas molestas de todos en la habitación, incluido Stark. Ben levantó las manos en señal de rendición, aunque con una gran sonrisa, y comenzó a contar la historia. Todo empezó después de que atrapé a un ladrón que intentaba huir rápidamente en un auto de lujo, comenzó Ben. Después de detenerlo y dejarlo para la policía, vi un camión de helados cercano. Y como acababa de detener a un criminal, pensé que me merecía una pequeña recompensa. Así que entré al camión y decidí servirme un poco de helado. Esto tomó por sorpresa a su audiencia. Ben había admitido cometer errores, pero no esperaban algo como concederse una recompensa por cuenta propia. Él se rió al ver sus reacciones. Por desgracia para mí, el karma decidió llegar bastante temprano ese día. Permanecer dentro de ese camión helado fue lo que me enfermó. Me sentía muy débil, me goteaba la nariz, estornudaba todo el tiempo y el abuelo dijo que tenía una temperatura de 101. En resumen, un resfriado de verano. Lilinette echó la cabeza hacia atrás riendo. Tal vez eso te enseñe a no comer helado dentro de un camión de helados. Gwen dijo algo parecido, comentó Ben, y luego se rió al recordar cómo se vengó usando la nueva blusa de Gwen como pañuelo. Harrybel permaneció impasible, pero su fracción estaba claramente divertida al imaginar a Ben en ese estado. El karma realmente te alcanzó, dijo Mila Rose. ¿Y qué pasó después? El abuelo pensó que solo necesitaba su remedio San Huyen, así que fuimos a Chinatown a conseguir algunos ingredientes. Ben se estremeció. El olor de la mezcla de su abuelo aún estaba fresco en su memoria. Harrybel lo notó. Supongo que ese San Huyen no era muy apetecible. Llegaré a eso luego, respondió Ben rápidamente. En fin, mientras conseguíamos los ingredientes, una concejala llamada Lian estaba dando un discurso sobre un plan de desarrollo urbano en el que trabajaba, cuando de repente el lugar fue atacado por un enjambre de avispas. Y fue entonces cuando conocimos a Clancy, un loco con el poder de controlar insectos. Lilinette inclinó la cabeza con expresión curiosa, mientras que la fracción de Harrybel parecía más decepcionada que otra cosa. ¿Controlar insectos?, preguntó Apache con escepticismo. ¿Eso es todo? No suena muy impresionante, añadió Sun San con desdén. Ben se encogió de hombros. Admito que no suena genial al principio, pero Clancy y sus insectos no eran ninguna broma. Secuestró a la concejala con sus avispas y huyó. Cuando intenté ir tras él, aprendí algo. Mi resfriado afectaba a mis alienígenas. Eso sí que llamó la atención de todos. ¿En serio?, preguntó Lilinette, mirándolo fijamente. Ben asintió. Me transformé en mi mejor rastreador, bestia, pero el resfriado obstruyó sus sentidos. Andaba corriendo a ciegas y casi provocamos una explosión de fuegos artificiales con Gwen en el punto cero. Por suerte el abuelo Max pudo salvarla, aunque terminó oliendo a empanaditas de pollo. Sabía que estaba tomando un riesgo al revelar algo como que sus alienígenas se veían afectados por el estado de su cuerpo humano, pero supuso que lo pasarían por alto, considerando que ya sabían que tenía alienígenas regenerativos como fuego pantanoso. Gracias a Gwen y su portátil, pudimos encontrar el departamento de Clancy, donde dedujimos que había llevado a la concejala, continuó Ben. Y efectivamente la encontramos allí, literalmente enterrada hasta el cuello en viudas negras. Lilinette y la fracción de Harrybel miraron a Ben, reprimiendo un escalofrío, y Stark hizo una mueca ante la idea. Incluso para ellos, estar cubiertos de insectos era algo desagradable de imaginar. «Ben», dijo Harrybel. «Cualquier habilidad puede ser útil si se sabe aplicar correctamente». Las otras asintieron con gesto serio, lamentando su anterior desprecio por el poder de Clancy. ¿Pudiste salvar a la concejala?, preguntó Lilinette, queriendo pasar página y sacarse de la cabeza la idea de estar cubierta de insectos. Ben hizo una mueca al recordar lo que ocurrió después. Sí, a costa de cubrirla de mocos. Lilinette, Apache, Mila Rose y Sun San le lanzaron miradas de asco. Harrybel frunció el ceño con desagrado y Stark lo miró incrédulo. ¿La salvaste estornudándole encima?, preguntó Sun San, arrugando la cara tras la manga. ¿De verdad queremos saber cómo lograste eso?, añadió Mila Rose con sequedad.
Estaba como 4 brazos en ese momento, explicó Ben, estremeciéndose. Por cierto, 4 brazos enfermo, no quiero volver a pasar por eso. No solo tenía toneladas de mocos, estaba más débil y tenía unas urticarias enormes bajo los brazos. Bli, exclamó Lilyneth, sacando la lengua. ¿Intentas enfermarnos? Oye, yo era el que lo estaba viviendo, ¿cómo crees que me sentía? Replicó Ben. Eso provocó un estremecimiento colectivo en su audiencia, todos imaginándose ese tipo de sufrimiento. ¿Podemos volver a la historia?, murmuró Apache, algo verdosa. Claro, respondió Ben con simpatía. Bueno, Clancy no estaba contento, así que nos lanzó un montón de hormigas rojas. Incluso formaron un puño gigante y me mandaron volando. Lilyneth se quedó boquiabierta. Habiendo visto el poder de 4 brazos en persona, la idea de que fuera zarandeado por simples hormigas, sin importar cuántas, era difícil de creer. Fue porque estabas resfriado, ¿no? Dedujo. Dijiste que te hacía más débil. Oye, no subestimes a las hormigas, dijo Ben. Se dice que una hormiga puede levantar 10 veces su propio peso. Junta 100 de ellas y eso equivale a 1000 veces su peso. Lilyneth parpadeó. Bueno, supongo que dicho así. Aunque no sé si realmente eran 100 hormigas o no, confesó Ben. Pero cuando intentaba recuperar el aliento, empezaron a subirse encima de mí. Estaban por todas mis piernas y demás. Lilyneth soltó una risita al imaginar a 4 brazos rascándose frenéticamente mientras incontables hormigas subían por su pantalón. Apache empezó a reír con ella, Mila Rose dejó escapar una carcajada suave y Sun San rió en silencio tras la mano. Ben negó con la cabeza, divertido. Había sospechado que esa sería su reacción. Por desgracia, estaba tan concentrado en quitarme las hormigas que no presté atención a por dónde iba. Aplasté accidentalmente muchas vigas de soporte del lugar y terminé derrumbando todo el edificio. Lilyneth lanzó una carcajada. Derribaste un edificio entero. Apache se burló. Bonito trabajo. Como un toro en una cristalería, comentó Mila Rose con una sonrisa ladeada. Oigan, el lugar ya parecía a punto de caerse de todos modos. Se defendió Ben. Yo solo aceleré las cosas. Esa es una forma de decirlo, comentó Sun San con ironía. Sin duda Clancy debió enfurecerse cuando destruiste aquello que había estado intentando proteger, dijo Harribel, y su tono no era tan divertido como el de las demás. Ben incluso se estremeció. Sin embargo, fue un accidente y, como dijiste, el edificio ya estaba destinado a colapsar, razonó. Aún así, estoy segura de que Clancy estaba furioso contigo. Oh, lo estaba, asintió Ben. No ayudó que usara a algunos de sus insectos para protegerse del edificio y terminaran aplastados. Eso fue culpa suya, afirmó Sun San. Si iba a usarlos como escudo, debía saber que corría ese riesgo. No creo que el tipo entendiera lo que pasa cuando usas a tus amigos para pelear, admitió Ben. Lo único que sé es que, como su casa quedó destruida y algunos de sus insectos murieron, decidió destruir toda la ciudad con una explosión nuclear desde la planta nuclear. Lo rastreamos justo a tiempo, cuando el núcleo del reactor estaba a punto de alcanzar el nivel crítico. El abuelo tuvo que apagarlo manualmente, así que fuimos al núcleo para que activara el sistema de emergencia. ¿Cómo sabía tu abuelo que debía hacer eso?, preguntó Sun San. Ben sonrió. Esa es una historia para otro momento. Sun San le lanzó una mirada inexpresiva, pero Ben se rió y continuó. Cuando llegamos, Clancy nos estaba esperando con un montón de cucarachas. Apache hizo una mueca. ¿Cucarachas? ¿Por qué cucarachas? ¿Por qué no algo letal como escorpiones o algo así? Clancy iba a usar a las cucarachas como armadura para sobrevivir a la explosión, explicó Ben. Impresionante, dijo Harribel, notando las distintas formas en que Clancy usaba a sus insectos en combate. Yo estaba demasiado ocupado intentando salvar una ciudad como para impresionarme, dijo Ben. Gwen me dijo que la mejor forma de deshacerse de los insectos de Clancy era una buena parrillada, así que decidí usar a fuego. Lilyneth jadeó al oír el nombre. El tipo que usaste en la fuente de la juventud. Decidí mantener ocupado al cerebro bicho mientras el abuelo intentaba apagar el reactor, les contó Ben.
pero por alguna razón mis poderes no funcionaban. Clancy empezó a golpearme con su armadura de cucarachas hasta que aprendí algo genial. Resulta que cuando fuego está resfriado obtiene poderes de hielo. Espera, ¿qué? Millarrose negó con la cabeza. ¿Cómo funciona eso? No lo sé, admitió Ben. Pero era mi mejor oportunidad para derrotar a Clancy, y además solo quedaba un minuto antes de que el reactor explotara. Así que los congelé a ambos. Lilinette, Apache y Millarrose gimieron ante el chiste malo. Incluso Stark parecía decepcionado por el pobre sentido del humor de Ben. Harribel fue la única que permaneció impasible. Todo el mundo es crítico, murmuró Ben antes de continuar. Con el día salvado, el villano derrotado y mi resfriado finalmente desaparecido, era hora de irnos. Por desgracia, no llegamos muy lejos porque Clancy y sus cucarachas lograron escapar de alguna manera y nos alcanzaron. Para empeorar las cosas, mi Omnitrix se había agotado, así que no podía transformarme. Gwen sugirió que una barra de chocolate podría atraer a los insectos y eso me dio una idea. Antes, cuando el abuelo había preparado ese Sanjuyenpien, lo escondí porque realmente no quería probarlo. Olía horrible y seguro sabía peor. Pero a esas cucarachas les resultó irresistible y cuando lo lancé al río cercano, todas fueron tras él. Lilinette sonrió al darse cuenta de lo que venía después, dejando a Clancy completamente indefenso. Ben le devolvió la sonrisa. Exacto. Un solo golpe del abuelo y quedó fuera de combate. Apuesto a que al final estabas feliz de haberte librado de él, dijo Sun-san. Sí, realmente me estaba sacando de quicio, respondió Ben, riendo al ver las caras molestas de los demás. Vamos, ese fue perfecto. Si por perfecto te refieres a perfectamente estúpido, se burló Apache. Entonces sí. Ben se rascó la nuca, aunque seguía sonriendo. Público difícil. Bueno, fue una historia bastante interesante, dijo Sun-san. Es curioso cómo tu bienestar afecta a tus alienígenas. Funciona al revés. Depende, respondió Ben, creyendo que era la mejor respuesta. Y era verdad. A veces las heridas de sus alienígenas se trasladaban a él y otras no. Se había cortado la rodilla cuando se raspó como un mungosaurio. Luego estaba la vez que Tetrax lo hizo añicos como diamante, pero cuando volvió a ser humano estaba perfectamente bien. ¿El Ultimatrix cura a tus alienígenas?, preguntó Lilinette. ¿Curarlos?, repitió Ben, mirando el Ultimatrix. Sí, o sea, 4 brazos, solo tiene 3 brazos ahora, ¿o el Ultimatrix le arregla el cuarto?, se preguntó Lilinette. Murmuró Ben mientras lo pensaba. Para ser sincero, no lo sé. A menos que el tetramandiano en sí estuviera dañado, 4 brazos debería estar como nuevo la próxima vez que me transforme en él. Con suerte. ¿Tienes alguna otra historia que quieras compartir?, preguntó Harribel, decidiendo cambiar de tema. ¿Alguna menos asquerosa?, añadió Apache. Oh, tengo muchas, respondió Ben. Pero en realidad iba a preguntar si podía escuchar algunas de sus historias. Digo, ya que se supone que debemos conocernos mejor y todo eso. Su audiencia no esperaba esa petición. Lilinette y la fracción de Harribel se miraron entre sí, luego a la espada, que a su vez se miraron entre ellas. Ben se preguntó a qué se debía su vacilación. ¿Intentaban ocultar la información? ¿O había pasado algo personal que no querían compartir? Yo iré primero, dijo Stark, acomodándose entre sus almohadas. Ya que soy quien se encarga de él y todo eso. Stark, empezó Lilinette, y Ben se sorprendió por lo suave de su voz. Ben ha estado dispuesto a compartir cosas personales con nosotros, dijo Stark encogiéndose de hombros. Es justo que compartamos algunas también. Lilinette se abrazó las rodillas contra el pecho. Ben empezó a arrepentirse de haber dicho algo. Mira, si lo que vayas a contar me hace sentir incómodo, no tienes que, intentó tranquilizarlos Ben. Está bien, no es para tanto, dijo Stark con indiferencia, aunque Ben tenía la sensación de que sí lo era. Es lo único interesante que nos ha pasado jamás. La vez que Lilinette y yo conocimos por primera vez a Aizen. Lilinette se abrazó un poco más fuerte. Ben se preguntó por qué. Stark se frotó la cabeza con un suspiro antes de comenzar. Verás, Ben, Lilinette y yo somos diferentes a otros arrancar.
Sabes que la mayoría tiene el núcleo de su poder sellado dentro de un arma, ¿no? Con nosotros no es así. Lilinette y yo alguna vez fuimos un solo ser. Las cejas de Ben se dispararon ante esa revelación. Miró de Stark a Lilinette. Él miraba al suelo y ella tenía la mirada desviada. No estoy seguro de cómo nos veíamos originalmente, continuó Stark. Probablemente no nos parecíamos a ninguno de los dos. Cuando éramos uno solo, éramos fuertes. Demasiado fuertes. Todos los huecos más débiles a nuestro alrededor morían con solo estar cerca de nosotros. Si los ojos de Ben no estaban abiertos de par en par antes, ahora lo estaban. La forma combinada de Stark y Lilinette era tan poderosa que otros morían solo por su presencia. Ahora tenía todo el sentido que Stark fuera el espada número 1. Por un momento Ben se preguntó por qué él no estaba muerto, pero enseguida dedujo que Aizen debía haberle enseñado a Stark a controlar ese poder. Por eso estábamos solos. Tan solos que nuestra alma se dividió en dos solo para escapar de la soledad. Siempre envidia a los débiles, dijo Stark, provocando miradas sorprendidas no solo de Ben, sino también del grupo de Harrybell. Si eres débil, siempre puedes encontrar a otros con quienes estar. Yo quería volverme débil o encontrar a otros que fueran tan fuertes como yo. Harrybell cerró los ojos y su fracción miró a Stark y Lilinette con incredulidad, antes de suavizarse en expresiones de empatía y comprensión. Un día, Lord Aizen nos encontró entre los restos de nuestras últimas víctimas, continuó Stark. Impresionado por nuestro poder, nos invitó a unirnos a él. Era fuerte, la primera persona que nos hablaba sin morir, así que pensamos que no perdíamos nada. Lord Aizen nos rescató de la soledad, así que le debemos mucho. Ben permaneció en silencio, asimilando todo. No podía imaginar una soledad así. Sonaba terrible. Al mismo tiempo, decía mucho de Stark como persona. Tanto poder y estaría dispuesto a renunciar a él solo por estar con otros. Ben miró a Lilinette. Cuando se separaron, ambos recibieron la misma cantidad de poder. Stark obtuvo la mayor parte por ser espada y ella no. ¿Cuán poderoso era ahora? ¿Y cuán poderoso sería si volviera a unirse con Lilinette? No tenía idea, murmuró Apache. No es como si alguno de nosotros hablara de nuestras vidas antes de conocer a Lord Aizen, replicó Lilinette sin mucha fuerza. Bueno, la vida tampoco fue fácil para nosotras, Lilinette. Respondió Apache. Más fácil que la nuestra, gruñó Lilinette. Al menos ustedes cuatro se tenían entre sí. Apache apretó los puños y la fulminó con la mirada, pero no pudo encontrar una respuesta adecuada. Sun-san suspiró antes de mirar a su líder. Entonces es nuestro turno, Lady Harrybell. Ben miró a la tercera espada, preguntándose cómo habría sido su vida antes de conocer a Aizen y por qué había sido tan dura. Sí, dijo Harrybell. Lord Aizen te ha dicho que los huecos comen almas para llenar el vacío dentro de ellos, pero hay más. Y también, cuando ese vacío ya no puede sostenerse solo con almas humanas, un hueco comenzará a devorar a los de su propia especie. Ben asintió. A pesar de su incomodidad con la forma en que los huecos se sustentaban, Ben sentía simpatía por ellos. Hueco Mundo llevaba la supervivencia del más fuerte a otro nivel. Aunque los huecos están conformes con devorar a quien se crucen, las mujeres son el objetivo principal, continuó Harrybell. Las miradas incómodas de su fracción regresaron, todas evitando mirar a su audiencia. Cuando era una vasto lorde, la evolución más alta del hueco antes de convertirse en arrancar, reunía a otras mujeres en un grupo para aumentar nuestras probabilidades de supervivencia. Tu fracción, dedujo Ben. Correcto, respondió Harrybell con un asentimiento. Juntas, repelíamos a cualquier atacante. A veces matábamos si era necesario, pero en su mayoría solo ahuyentábamos a nuestros enemigos. Nunca nos los comimos. Ben se sorprendió. ¿Por qué? Harrybell lo miró directamente a los ojos, haciendo que Ben se recostara un poco ante su mirada penetrante. No deseaba volverme más fuerte sacrificando a otros. Lady Harrybell nos dijo una vez que no hay mundo sin sacrificios, intervino Apache, con un tono firme pero sorprendentemente suave. Pero si imponemos bajas a otros, añadió Mila Rose, sufriremos bajas propias. Por eso Lady Harrybell decidió que prefería ganar como parte de un grupo si no podía derrotar a alguien por sí sola, explicó Sun-san.
Nos iba bien durante bastante tiempo, continuó Harribel. Pero un día fuimos atacadas por un arrancar que nos guardaba rencor desde que era hueco. Luchamos lo mejor que pudimos, pero era demasiado poderoso. Estaba a punto de acabar conmigo cuando Lord Aizen apareció y derrotó al arrancar. Tras disculparse por haberle otorgado poder a ese arrancar, Lord Aizen me ofreció unirme a él. Harribel miró a su fracción. A cambio, se me concedería poder. Poder que podría usar para proteger a mis subordinadas sin sacrificios. Acepté, y Lord Aizen nos convirtió a las 4 en arrancar. Yo fui colocada entre los espada, y las demás se convirtieron en mi fracción. Apache, Mila Rose y Sun-san sonrieron a Harribel, y Ben no pudo evitar sonreír también. Después de oír todo eso, entendía perfectamente por qué esas tres eran tan leales a Harribel. También reforzaba su propia creencia de que eran personas decentes. Tristemente, no lo ayudaba a entender mejor a Aizen. Ben decidió que se centraría en eso con el tiempo. Por ahora, veía que todos seguían algo incómodos por compartir información tan personal, así que decidió animar el ambiente. Gracias, dijo amablemente tanto a Stark como a Harribel. Por compartir su pasado conmigo. Sé que debió de ser difícil. Stark solo suspiró, frotándose la nuca. Lilineth le dio a Ben una pequeña sonrisa, y la fracción de Harribel parecía un poco más relajada. Aún así, Ben notó que el ambiente seguía tenso, así que necesitaba aligerarlo de alguna forma. ¿Qué tal si cuento una historia más y luego empezamos a entrenar? Sugirió. Me parece justo, dijo Harribel. ¿Ya tienes alguna en mente? Ben formó una mueca, tenía la sensación de que esta historia les iba a gustar, que era justamente su intención. ¿Qué tal si les cuento la vez que Gwen y yo terminamos intercambiando cuerpos durante nuestro viaje por carretera? Eso levantó el ánimo de inmediato. La fracción de Harribel lo miró incrédula, mientras que Lilineth parpadeó una vez antes de estallar en carcajadas. ¿Sé cómo pasó eso?, preguntó. Ben sonrió al sentir cómo se aligeraba el ambiente. Fue gracias a la archienemiga de Gwen, Charmcaster. El ojo de Lilineth se abrió de par en par. La recuerdo. Ella y Jesset Alex estaban en la historia de la Fuente de la Juventud. ¿Tu prima también tiene una archienemiga?, preguntó Sun-san, algo sorprendida. Ben se encogió de hombros con una sonrisa. No puedo acaparar a todos los villanos, ¿verdad? El abuelo Max nos llevó a un lugar llamado Salem, Massachusetts. Decidió omitir piadosamente la parte en la que Max los hizo vestir como peregrinos. Apenas habíamos empezado cuando Charmcaster nos atacó, así que me transformé para intentar detenerla. Por alguna razón se interesó en mi Omnitrix e intentó lanzar un hechizo para intercambiar cuerpos. Por desgracia para ella, Gwen se interpuso y terminaron intercambiándose ellas. Espera, interrumpió Apache. Pensé que dijiste que tú y tu prima intercambiaron cuerpos. Eso dije, respondió Ben. Pero nunca dije que Gwen no hubiera intercambiado con alguien más primero. Apache gruñó ante la confusión intencional. En fin, Charmcaster logró engañar a todos haciéndoles creer que ella era Gwen y que Gwen era ella. Gwen, en el cuerpo de Charmcaster, fue enviada a un centro de detención juvenil, mientras que Charmcaster, en el cuerpo de Gwen, intentó hacerme decirle más sobre el Omnitrix. ¿En serio no te diste cuenta de que algo iba mal con tu prima?, preguntó Mila Rose incrédula. No al principio, admitió Ben. Gwen y yo peleábamos mucho en ese entonces, así que cuando empezó a interrogarme pensé que solo me estaba fastidiando y terminamos en lo que creí que era una pelea típica. Empecé a sospechar cuando Gwen de repente empezó a comportarse de forma amable y a ofrecerse a cocinar. Mientras comprábamos ingredientes, frustramos un robo. Gwen dio vida a unas langostas y las lanzó contra los ladrones. Yo quería ayudarlos, pero Gwen dijo que debían sufrir. Más tarde esa noche, cuando la cena estuvo lista, Charmcaster me atrapó con unos esbirros de roca suyos. Gwen logró escapar del centro juvenil y nos alcanzó. Empezó a decir cosas que solo ella sabría, demostrando que ella y Charmcaster habían intercambiado cuerpos. Antes de que pudiéramos hacer algo, Charmcaster lanzó de nuevo el hechizo usando los ingredientes que había comprado para la cena. Pero solo recuperó su propio cuerpo, mientras tú y tu prima terminaron en el del otro, completó Sun-san. Exactamente.
Charmcaster nos capturó y nos llevó a un barco mientras intentaba rehacer el hechizo. Necesitábamos liberar el brazo de Gwen, mi brazo, para que pudiera usar el Omnitrix. Gwen me dijo que tenía una loción de manos en su, o más bien en mi, bolsillo trasero. Para sacarla, necesitaba patearla. Ben se rió. Doloroso, pero el hecho de que Gwen se estuviera pateando su propio trasero lo hacía valer la pena. Lilinette puso los ojos en blanco, aunque sonreía. Ustedes dos de verdad no se llevaban bien. Éramos niños, pelear es lo que hacemos, dijo Ben. En fin, Gwen logró sacar la loción y usarla para liberar su muñeca. Intentó transformarse en 4 brazos, pero obtuvo a Cannonbolt en su lugar. Aún así, fue suficiente para liberarnos y empezamos a luchar contra Charmcaster y sus monstruos de roca. Lanzó el hechizo otra vez contra Gwen, pero yo me interpuse, devolviéndonos a nuestros cuerpos correctos. Gwen dejó inconsciente a Charmcaster y la enviaron al centro juvenil. Y por lo que Gwen me contó de su tiempo allí en el cuerpo de Charmcaster, le esperaba una bienvenida bastante dura. Después no tuvimos que lidiar con ella hasta la fuente de la juventud y los 10 negativos. ¿Los 10 negativos? Preguntó Harry Bell. 10 enemigos de Ben formando un equipo contra él, explicó Stark. ¿Y todo eso ocurrió durante un solo verano? Preguntó Sun-san. Al menos puedo decir que mis vacaciones de verano no fueron aburridas, dijo Ben. Es cierto, admitió Mila Rose. Y ni siquiera has empezado con tus aventuras cuando eras mayor. Las historias tendrán que esperar, intervino Harry Bell. Primero entrenaremos, luego podremos escuchar más. Me parece bien, dijo Ben al ponerse de pie, aunque casi se cae. Se le habían dormido las piernas, pero estaba tan absorto contando historias que no se había dado cuenta. Se las frotó rápidamente para recuperar la sensibilidad. Denme un momento. Lilinette y la fracción de Harry Bell se rieron ante la situación de Ben, quien les hizo una mueca en respuesta. Diviértanse, dijo Stark antes de volver a recostarse. Lilinette frunció el ceño y fue corriendo a darle una patada, haciendo que se incorporara con un grito. ¿Eso por qué fue? Protestó. Porque tenía ganas, respondió Lilinette antes de volverse hacia Harry Bell. Entonces, ¿estamos listas? Harry Bell miró a Ben para ver si estaba preparado. Ben levantó un dedo pidiendo un momento antes de ponerse erguido. Listo, dijo. Vamos. Y así, Ben, Lilinette, Harry Bell y su fracción regresaron al patio. Harry Bell y Lilinette se colocaron a un lado, esta última esperando con anticipación, mientras Ben se enfrentaba a Apache, Mila Rose y Sun-san. Prepárate, Tennyson. Gritó Apache mientras se quitaba los gemelos, que se desplegaron en chakrams con filo. Admitimos que tienes habilidades impresionantes, dijo Mila Rose al desenvainar su espada. Pero no nos subestimes solo porque no somos espada. El propio Lord Aizen ha reconocido que nuestro trabajo en equipo es el mejor entre los arrancar, dijo Sun-san mientras Unsai emergía de su manga. Tomarnos a la ligera sería tu perdición. Ben sonrió mientras activaba el Ultimatrix. Muy bien. Vengan con todo. Golpeó el dial. Lilinette sonrió cuando Ben fue envuelto por el ya familiar destello de luz verde. Esto va a estar bueno. Harry Bell cruzó los brazos mientras Ben era envuelto por la luz verde, pero mantuvo una expresión neutral. Lilinette estaba obviamente ansiosa por ver cómo se desarrollaría la pelea, mientras que las fracción de Harry Bell estaban llenas de determinación por demostrarse ante Lady Harry Bell y Lord Aizen, aunque también estaban tensas por enfrentarse a alguien que podía luchar al nivel de una espada. ¡Cuatro brazos! La luz se desvaneció, revelando a 4 brazos, con sus 4 brazos, dedicándoles a todos una sonrisa confiada. Aunque seguía mostrándose impasible, Harry Bell estaba intrigada. Si su suposición era correcta, este era uno de los alienígenas que Tennyson había usado contra Grimhow. Se preguntó qué también se desempeñarían sus chicas contra un oponente así. Lilinette, por otro lado, estaba encantada. Muy bien, 4 brazos. Supongo que tenías razón, Ben. Sí, ¿quién lo diría? Dijo 4 brazos, sonriendo mientras flexionaba todos sus dedos. Se enfrentó a la fracción de Harry Bell y adoptó una postura de combate.
Vengan. Sin heridas graves, si es posible, intervino Harribel. Aunque era discutible si hablaba por el bien de Ben o de sus fracción. Entendido, Lady Harribel, le dijo Apache a su líder, antes de dirigirse a sus compañeras. Muy bien, vamos a mostrarle a este humano de lo que realmente somos capaces. ¿A quién crees que le estás dando órdenes, Apache? Preguntó Mila Rose con sequedad, aunque se preparó de todos modos. Estás siendo bastante engreída, añadió Sun San, aunque blandió su propia arma para el combate. Cuatro Brazos apretó los puños con fuerza. Esto era. Apache hizo el primer movimiento, usando sonido para aparecer frente al Tetraman y atacar con sus chakrams. Cuatro Brazos se hizo a un lado, logrando apenas esquivar el ataque, pero entonces Mila Rose apareció justo a su lado, blandiendo su espada. Logró esquivar el golpe cuando algo más impactó en su pierna, obligándolo a caer sobre una rodilla. La atacante, Sun San, con su sai asomando desde su larga manga, le dedicó una pequeña pero satisfecha sonrisa. Ver a su oponente en el suelo le dio confianza a Apache, que avanzó para otro ataque. Pensando rápido, Cuatro Brazos tomó un poco de arena y se la lanzó a la cara. Ella gritó de furia e indignación mientras intentaba quitarse la arena de los ojos. Cuatro Brazos aprovechó la apertura para agarrarle y lanzarla contra sus compañeras, que apenas tuvieron tiempo de abrir los ojos antes de que Apache se estrellara contra ellas. Las tres terminaron desparramadas en el suelo en un enredo de extremidades. Lilinette soltó una risita al ver su estado. Cuatro Brazos sonrió, apoyando las manos en las caderas. Van a tener que hacerlo mejor que eso. Así que tiene experiencia luchando contra múltiples oponentes, observó Harribel. Lilinette alzó la vista hacia ella. ¿No estás molesta? Tus fracción no lo están haciendo muy bien. El entrenamiento apenas comienza, dijo Harribel con tono objetivo. Y si llegan a perder, esta pelea servirá como motivación para que se vuelvan más fuertes. Lilinette no pudo evitar sonreír. Al menos la tercera espada se lo tomaba con deportividad. Dudaba que alguien como Baragan o Grimhow hubiera sido tan considerado con respecto a sus fracción. De vuelta en el campo de batalla, Apache se abrió paso fuera del montón que formaban ella, Mila Rose y Sun San, lanzándole una mirada asesina al héroe alienígena. No creas que ya ganaste. Gritó. Mila Rose y Sun San se pusieron de pie. Eso fue impresionante, admitió esta última a regañadientes. No podemos rendirnos, dijo Mila Rose con tensión, entrecerrando los ojos hacia Cuatro Brazos. No podemos dejar que Lady Harribel y Lora Isen piensen que su confianza en nosotras fue un error. Claro que no, respondió Sun San, ligeramente irritada. Pero tendremos que ser cuidadosas. Cuatro Brazos inclinó la cabeza y cruzó ambos pares de brazos mientras observaba a las chicas hablar entre ellas. Luego llevó dos manos a la boca. ¡Oigan!, gritó. ¿Ya terminaron? ¿O están listas para más? En lugar de responder verbalmente, Apache volvió a atacar primero. Esta vez lanzó uno de sus chakrams. El Tetraman desvió el proyectil con un movimiento de su brazo, pero hizo una mueca al sentir un dolor repentino. Inspeccionó su brazo y vio sangre escurriendo de un pequeño corte. Cuatro Brazos tuvo la sensación de que, si esta hubiera sido una pelea real, podría haber perdido el brazo. Otra vez. Quizás debería ver si Aizen podía hacerle algún tipo de armadura. La sonrisa de Apache se amplió al haber logrado hacer la primera sangre. Esta vez Mila Rose y Sun San atacaron al mismo tiempo, obligando a Cuatro Brazos a ponerse a la defensiva mientras esquivaba sus diversos ataques. Su objetivo no era cortarlo, pero siempre existía la posibilidad de que lo hicieran intencionalmente. Cuatro Brazos decidió que no quería averiguarlo y saltó hacia atrás. Sus poderosas piernas le permitieron alejarse varios metros. Las tres se lanzaron nuevamente hacia él, pero Cuatro Brazos estaba preparado. Retrasó los brazos y los golpeó todos juntos, liberando una onda de choque que lanzó a las chicas hacia atrás contra el suelo. Lilinette sonrió, recordando cuando Cuatro Brazos había usado ese ataque contra Grimhow. Las cejas de Harribel se alzaron ante el movimiento inesperado. Este alienígena realmente era una fuerza formidable. Ahora sí que me estoy enfureciendo. Chilló Apache mientras se levantaba por segunda vez.
Seguimos yendo demasiado suave con él, dijo Sun San mientras se incorporaba. Humano no, es un luchador capaz y ahora mismo nos está dejando en ridículo frente a Lady Harribel. Mila Rose apoyó una rodilla en el suelo. Lo que significa que tenemos que luchar con más fuerza. Apache miró a las otras. ¿Creen que deberíamos usar eso? Lo que fuera que significaba eso, debía ser drástico, porque los ojos de Mila Rose y Sun San se abrieron de par en par. Podría funcionar, consideró Mila Rose. Pero eso quizás sea ir demasiado lejos, señaló Sun San. Esto es solo una sesión de entrenamiento. Deberíamos reservar eso para una batalla real. Además, no me entusiasma mostrarle a Tennyson una de nuestras habilidades más mortales. Apache y Mila Rose fruncieron el ceño al darse cuenta de que Sun San tenía razón. ¿Y si liberamos? Sugirió Apache. Todavía no, respondió Mila Rose. Guardémoslo para otra sesión, para tomarlo por sorpresa. Entonces, ¿qué hacemos? Exigió Apache. Es bueno y hábil, pero no es invencible, afirmó Mila Rose. Si lo mantenemos a distancia, podemos vencerlo sin usar todo nuestro poder. Apache sonrió y Sun San sonrió detrás de su manga. Las tres volvieron a mirar a Cuatro Brazos, que empezó a sentirse inquieto ante el brillo perverso en sus ojos. Apache entonces echó el puño hacia atrás, alrededor del cual se reunía energía roja. Otra vez no, gimió Cuatro Brazos cuando se dio cuenta de que era un bala. Intentó esquivarlo, pero la esfera de energía fue más rápida y la explosión del ataque lo lanzó por los aires. En el momento en que el héroe quedó suspendido, Mila Rose apareció a su lado y estrelló su puño derecho contra su abdomen. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para enviarlo de vuelta al suelo. Con fuerza. Se quejó el Tetraman por el golpe y el impacto. Buen puñetazo, murmuró, frotándose el pecho. Mila Rose sonrió en respuesta. Entonces, por el rabillo del ojo, Cuatro Brazos notó lo que parecía ser el resplandor de una luz rosada. Y parecía intensificarse. Giró la cabeza hacia la fuente y vio que provenía de una esfera que se estaba formando frente a la mano derecha de Sun San. Luego ella alzó la mano hacia Cuatro Brazos y disparó la luz rosada como un cero. El rayo impactó el suelo junto a Cuatro Brazos, pero la fuerza de la explosión fue más que suficiente para lanzarlo nuevamente por los aires. Estoy empezando a ver un patrón aquí, murmuró Cuatro Brazos con fastidio. Fue entonces cuando Apache apareció y lo golpeó en la parte posterior de la cabeza con el brazo. La arrancar empujó con fuerza, enviando a Cuatro Brazos de vuelta al suelo. El portador del Ultimatrix extendió sus 4 manos justo antes de tocar el suelo. La arena salió disparada al impactar, pero estaba relativamente bien. Aún así, las 3 fracciones estaban llenas de satisfacción por su progreso. Muy bien, Apache levantó el puño. Mientras mantengamos la distancia, podemos ganar esto. Cuatro Brazos entrecerró los ojos ante la declaración, pero tuvo que admitir que tenían ventaja en alcance. Entonces se le ocurrió una idea que lo hizo sonreír. Era hora de divertirse un poco con estas 3. Tocó el símbolo del Ultimatrix y volvió a bañarse en luz verde. Cuando ésta se disipó, se reveló un nuevo alienígena. Una pequeña criatura de piel verde pantano, ojos verdes, vientre tostado, manchas verde negruzco por toda la espalda, los costados y la cola, dientes afilados y garras negras. Todos se sintieron incómodos ante este nuevo alienígena extraño y poco imponente. ¿Y se supone que quién es? Preguntó Lynette con una ceja alzada. El pequeño alienígena le sonrió. Saluden a Opchok. Opchok. Repitió Apache, visiblemente poco impresionada. ¿Qué va a hacer? ¿Vomitar sobre nosotras? Opchok le devolvió la sonrisa. Algo así. Sun San frunció el ceño ante las palabras del héroe. Aunque ella también era escéptica, sabía que no se habría transformado en esta nueva forma sin una buena razón. Solo necesitaba saber cuál. Apache decidió pasar a la ofensiva. Energía roja se acumuló alrededor de su cuerno antes de dispararla como un cero. Apuntó a un lado, pero entonces Opchok sorprendió a todos al saltar justo frente al ataque. ¿Qué estás haciendo?, gritó Apache. Ven, gritó Lynette. Estás loco. Sal de ahí. Pero Opchok se mantuvo firme.
Todos estaban convencidos de que estaba acabado, hasta que hizo algo que definitivamente no esperaban. Abrió la boca, que parecía expandirse más que su propio cuerpo, y el cero desapareció dentro, mientras el cuerpo de Okchok se inflaba en respuesta. Esto dejó a las arrancar completamente atónitas. Okchok se había comido un cero. Y la sorpresa no terminó ahí, cuando Okchok abrió la boca y disparó el cero de Apache de vuelta hacia ella. Ella y sus compañeras se apresuraron a esquivar el ataque entrante. Okchok puso las manos en las caderas. ¿Qué tal estuvo eso? Interesante, dijo Harribel. Así que parece que Piedra no es tu único alienígena que puede absorber y redirigir energía. Escuché que mi predecesora tenía una técnica similar, en la que podía comerse un cero y luego dispararlo de vuelta a su oponente combinándolo con el suyo propio. ¿Eh? Okchok se giró hacia ella. ¿Predecesora? ¿Quieres decir que alguien más fue la tercera espada antes que tú? Sí, respondió Harribel. De todos los espada, solo Aroniero permanece del grupo original. Eso sorprendió a Okchok. ¿Cuántos arrancar había tenido Aizen antes de su espada actual? Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando algo golpeó el costado de su cabeza y lo envió volando otra vez por las arenas. La pequeña máquina devoradora rebotó por el suelo antes de deslizarse hasta detenerse. Okchok gimió mientras se incorporaba. ¿Alguien anotó la patente de ese camión?, murmuró. ¿Te olvidaste de nosotras?, preguntó Mila Rose, bajando la pierna después de haberlo pateado. Ella y sus compañeras rodearon a su pequeño oponente. Así que este tipo puede comerse ataques de energía, ¿eh?, comentó Apache. Veamos qué tal le va contra ataques físicos, sugirió Sun-san. Prepárate, gritó Mila Rose. Y con eso, las tres cargaron contra él nuevamente. Sorprendentemente, Okchok se mantuvo firme, ajustando su postura mientras se acercaban. A un lado, Harribel entrecerró los ojos, preguntándose qué estaba tramando el héroe cambiaformas. ¿Realmente esperaba luchar así? ¿Era esta forma de Okchok más capaz de lo que aparentaba? Justo cuando las tres estaban a punto de atacar otra vez, Okchok abrió la boca, liberando 4 largas lenguas, que se enrollaron alrededor de sus oponentes. Apenas tuvieron tiempo de registrar lo que ocurría antes de que, con una fuerza engañosa, las lenguas las arrastraran hacia Okchok. Solo alcanzaron a darse cuenta de lo que estaba haciendo el alienígena antes de que las tres desaparecieran dentro de su boca, con las mejillas de Okchok hinchándose a proporciones enormes. Harribel y Lilinet observaron el espectáculo, sin estar seguras de si lo que veían realmente había ocurrido. Tras un momento, cuando confirmó que sí había pasado, Lilinet estalló en carcajadas, cayendo al suelo y pateando las piernas descontroladamente. Okchok mostró una sonrisa satisfecha. Eso realmente dio en el clavo. Era difícil saber si estaba bromeando o no. De repente, las mejillas de Okchok comenzaron a moverse salvajemente. El glotón se ladeó a la derecha, a la izquierda, hacia atrás y hacia adelante. Lilinet dejó de reír al ver el comportamiento extraño de Okchok. ¿Estás bien? Okchok intentó hablar cuando un par de manos salió de entre sus labios y empezó a abrirle la boca lentamente. La cabeza de Apache apareció y se veía absolutamente furiosa. «Sácanos de aquí», aulló. Okchok se encogió de hombros antes de hacer arcadas y luego expulsar a Apache, Mila Rose y Sun-san. A pesar de estar cubiertas de saliva verde, las tres estaban completamente ilesas. La escena fue más que suficiente para hacer que Lilinet volviera a la histeria. «Eso», murmuró Sun-san, «fue asqueroso». Apache se volvió contra Okchok, con una expresión que gritaba sed de sangre. «Te haré pagar». Se dispuso a atacar, pero se congeló cuando Okchok abrió un poco la boca. No tenía ninguna prisa por volver ahí dentro. Eso fue genial. Se carcajeó Lilinet. Okchok realmente puede almacenar mucho. ¿Dónde mete todo eso? Okchok se rascó la barbilla. La verdad no lo sé. Nunca lo pensé. Justo entonces, el estómago de Okchok emitió un ruido gutural. El glotón miró su vientre, sonrojándose. Supongo que me está dando un poco de hambre. De hecho, ¿cuándo fue la última vez que había comido? Antes de que lo enviaran a Hueco Mundo. Había estado tan ocupado con todo que no se había dado cuenta. Así que su cuerpo finalmente decidió recordárselo.
Son afortunadas de no saber muy bien, no pudo evitar burlarse Lilinet de la fracción de Harribel. Innecesario decir que no les hizo ninguna gracia. Entonces eso pondrá fin a nuestro entrenamiento por ahora, dijo Harribel, descruzando los brazos. Regresaremos y comeremos algo. Se acercó a sus fracción, que se sobresaltaron al darse cuenta de que se aproximaba. Estaban tan avergonzadas por la humillante derrota que habían sufrido. Como habían dejado que un solo humano las hiciera quedar como completas idiotas. Las tres lucharon bien, les dijo Harribel con tono alentador, haciendo que alzaran la vista sorprendidas. Usen esta experiencia para mejorar. Inclinaron la cabeza respetuosamente ante su líder. Sí, Lady Harribel, dijeron al unísono. Harribel miró a Opchok. Tú también luchaste bien. Opchok sonrió, rascándose la nuca. Luego tocó el símbolo del Ultimatrix y volvió a transformarse en Bane. En cuanto regresó a su forma normal, su estómago volvió a gruñir, haciéndolo sonrojarse. Lejos de donde la sesión de entrenamiento había ocurrido, pero no lo suficiente para que el mirador hubiese contado con problemas para presenciar la acción, se erguía una figura oculta por las sombras que le proporcionaba uno de los varios colosales pilares que edificaban el patio interior de las noches. Aun con esa protección, si es que existía algo que en verdad Aroniero odiaba era la luz. Pero, si para poder expectar las interesantes habilidades de Ben Tennyson debía de tolerar esa detestable luz, era un sacrificio prudente. Ben Tennyson era un ser, en verdad, de lo más peculiar, y claro estaba, aún más lo era su Ultimatrix. No eran muy distintos cuando uno lo pensaba, ambos eran seres que contaban con el poder de múltiples otros seres, al cual podían acceder a su voluntad. Tennyson, con el ADN de todos esos alienígenas que había utilizado, y el propio Arionero, con el poder de todos los huecos, que había devorado con el pasar de los años, como también, cierto era, el poder del sellador de almas Kaien Shiva, tenía a Metastasia a agradecer por ello. Pero eso llevaba a la siguiente conclusión lógica. Exactamente en cuántos alienígenas podía transformarse Ben Tennyson. Para este punto, había demostrado el poder de 10 alienígenas distintos. Estaba la posibilidad de que solo contase con el poder de solo esos 10, después de todo, esa chaqueta verde que portaba se encontraba a modo de emblema en su pecho un número 10. Más, Arionero tenía el presentimiento de que eso no era ni de cerca la cantidad máxima de transformaciones que guardaba en su Ultimatrix. Entonces, ¿cuál era el total? Docenas, cientos, miles, o, tal vez, aún más. Aroniero reposó su mano derecha sobre la opuesta. Aquel pensamiento hacía rugir las tripas de su glotonería. Si ya de por sí poseía un poder de crecimiento infinito gracias a su peculiar zampacto, agregar el poder de ese niño lo podría volver verdaderamente un ser sin límites. Aroniero Arruruarie, una voz se pronunció por detrás de su ser, no antes del típico silbido del sonido de un arrancar se escuchará. Aroniero se giró para ver cómo detrás suyo, ahora se encontraba presente la séptima espada. El último espada restante de la primera generación. La novena espada realizó su equivalente a fruncir la mirada por debajo de su cilíndrico casco que ocultaba su verdadero ser. Somari, habló en una voz ronca, que un momento después se tornó en una aguda. ¿Acaso tú también viniste a presenciar las habilidades del chico? No te vi a ti junto a los demás antes. Los relatos de ese chico degeneraron un mayor interés ahora. Somari mantuvo expresión estoica en su rostro que le quedaba como anillo en el dedo, eso era, cuando no alababa a Lora Isen. Las habilidades de Ben Tennyson son verdaderamente impresionantes, como también lo son sus hazañas. Con todo ese poder a su disposición, represente un recurso útil a la causa de Lora Isen, explicó Somari, la mirada fija sobre la novena espada. No cabe duda el desagrado que sería para Lora Isen, si es que algo le llegase a suceder. TCH, ¿qué estás implicando, Somari? Espeto Aroniero. ¿Acaso me crees como alguien como Noitora o Grimhow? ¿Que voy a buscar batirme a duelo con él? No, negó Somari. Yo te tengo en un nivel superior a esos sanguinarios bárbaros. El hecho de que pese a ser solo un Hillan, seas capaz de mantenerte dentro de las espadas, te hace ameritar de mi respeto.
Por lo cual, creo que tú eres lo suficientemente inteligente para darte cuenta, que después de que Lord Aizen no haya dado órdenes explícitas de tratarlo como un huésped, de hacer algo. ¿Y que se supone que ese sea algo? Aroniero inquirió. Como dije, a mi parecer tú eres alguien inteligente, se limitó a aclarar Somari, dándole la espalda. Después de todo, se dice que dos cabezas piensan mejor que una. Y sin decir otra palabra, la séptima espada se esfumó del área con el silbido de su sonido, el más rápido de entre todas las espadas, según él. Pero qué arrogante, Aroniero juntó las manos. Como si él fuera tan estúpido como para hacer algo que arriesgara a atraer la ira de tanto Lord Aizen, como dos de las espadas más poderosas. Entonces, dijo Ben una vez que regresaron a las noches. ¿Qué comen por aquí? Luchó contra el impulso de agregar, aparte de todo eso de las almas. Lord Aizen ha estado construyendo las noches bajo las narices de los segadores de almas desde hace bastante tiempo, respondió Harribel. También se aseguró de traer suministros como comida para que este lugar fuera habitable una vez que dejara la sociedad de almas. Y por si te lo preguntas, sí, los arrancar son capaces de comer comida humana. A pesar de lo poco probable de la posibilidad, Ben no pudo evitar preguntar. ¿Tienen papas fritas con chile o smoothies? Eso le valió miradas de confusión del resto, confirmando sus sospechas. ¿Qué son esas cosas?, preguntó Lilinet con curiosidad. Están entre las mejores invenciones que la humanidad ha creado jamás, Lilinet, dijo Ben, pasando un brazo por los hombros de la joven arrancar. Tal vez si encontramos la forma de que visiten mi universo, pueda invitarlas a probarlas. Los arrancar podían notar que exageraba, pero se preguntaban qué tan buenas serían esas cosas para que Ben las alabara tanto. Me temo que no tenemos nada de eso, le informó Harribel con disculpas. Ben se encogió de hombros. Está bien. Tenía el presentimiento de que probablemente no, pero quería asegurarme. Entonces, ¿a dónde vamos a comer? Normalmente hacemos que los sirvientes traigan la comida a nuestras cámaras, le dijo Harribel. Apache, tú y las otras vuelvan a la habitación. Me uniré a ustedes en breve. Apache, Millar Rose y Sun-san se sobresaltaron ante la orden. No les entusiasmaba tener a Ben Tennyson en sus aposentos. Pero Lady Harribel quería que intentaran llevarse bien. Sí, Lady Harribel, aceptó Millar Rose. Miró a las otras. Vamos. Ben y Lilinet compartieron una mirada sorprendida. Honestamente no esperaban que se les permitiera entrar en las cámaras de otro espada. Pero decidieron aceptar la oferta de Harribel y siguieron a sus fracción. Ben quedó asombrado al entrar al palacio de Harribel. Tenían un balcón con una gran vista del patio, lo que probablemente explicaba cómo Apache y las demás habían podido encontrarlo tan fácilmente. Al no ver sillas, Ben se sentó en el suelo, con Lilinet sentándose a su lado. Apache se apoyó contra la pared, Millar Rose descansó los brazos sobre el balcón y Sun-san simplemente se quedó de pie, mirando al vacío. Un silencio incómodo llenó la habitación, nadie atreviéndose a dar el primer paso. Finalmente Ben decidió arriesgarse. Entonces, ¿qué hacen ustedes tres y Harribel para pasar el tiempo? Las tres se vieron desconcertadas por la pregunta repentina. ¿Pasar el tiempo?, preguntó Sun-san. Sí, o sea, ¿qué hacen para divertirse? Apache resopló. ¿Divertirnos? Estamos a punto de ir a la guerra contra la sociedad de almas. No tenemos tiempo para cosas como la diversión. Vamos, Apache, dijo Lilinet a la defensiva. Relájate. Luego les lanzó una mirada traviesa a las otras chicas. ¿O siguen molestas porque Ben las hizo quedar en ridículo? Apache gruñó molesta. Millar Rose y Sun-san le lanzaron miradas fulminantes a Lilinet, aunque las suyas fueron mucho más moderadas, admitiendo que tenía razón. Para ser justos, si me dieron algunos buenos golpes, dijo Ben en su defensa, frotándose donde había recibido impactos. Y luego te las comiste. Le recordó Lilinet. Los puños de Apache temblaron y su rostro comenzó a enrojecer lentamente, lista para explotar. Ben estaba a punto de intervenir cuando la puerta se abrió. Harribel entró, seguida de un arrancar masculino empujando un carro de servicio con varias bandejas cubiertas, vasos y una jarra. La ira de Apache se evaporó de inmediato al entrar su líder.
Si Harry Bell era consciente de lo que casi había sucedido antes de llegar, no lo demostró. El otro arrancar, sin duda un sirviente, comenzó a servir agua de la jarra en los distintos vasos. Cuando terminó, retiró las tapas de los platos, revelando diversas frutas, verduras y pan. No estaba segura de qué te gustaría comer de lo que tenemos disponible, explicó Harry Bell a Ben. Está bien, dijo Ben agradecido. Comida es comida y no voy a ser exigente. Además, después de un verano con la cocina de mi abuelo, probablemente podría comer cualquier cosa. Bueno, casi cualquier cosa. Eso provocó una risa no solo de Lynette, sino también de Apache, Mila Rose y Sun San, que rápidamente se dieron cuenta de lo que estaban haciendo y cortaron la risa con leves sonrojos. Pero Ben lo notó y sonrió. Harry Bell también lo notó y se alegró de saber que, aunque fuera de a poco, se estaba logrando cierto progreso. «Puedes dejar la bandeja aquí», le indicó Harry Bell al sirviente una vez que terminó. «Sí, Lady Harry Bell», respondió el sirviente, inclinándose antes de irse. «Sírvanse», les dijo luego Harry Bell a los demás. Ben y las chicas se levantaron y comenzaron a llenar sus platos. Cuando todos tuvieron comida y bebida, volvieron a sentarse. «A menos que Lord Aizen los necesite, entrenaremos más tarde», dijo Harry Bell después de que todos se acomodaron y comenzaron a comer. Ben notó que ella no tomó plato ni vaso y se preguntó por qué. Justo entonces Ben soltó un bostezo involuntario. «Parece que te está dando sueño, Ben», dijo Lynette. Ahora que lo mencionaba, Ben comenzaba a sentirse bastante agotado. ¿Qué hora era? ¿Las noches tenía siquiera un horario? Parecía que siempre era de noche allí. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que llegó? «Tal vez deberías ir a descansar cuando termines», dijo Harry Bell. «Suena bien», acordó Ben antes de bostezar otra vez. Bebió un poco de agua para mantenerse despierto. «Bueno, Ben», dijo Lynette. «Ya que no hay nada más que hacer, ¿por qué no nos cuentas más aventuras?» Ben soltó una risa. «¿Por qué no me sorprende?» Pero decidió que valía la pena para pasar el tiempo y pensó qué historia contar. ¿Qué tal si les cuento cuando me volví a poner el Omnitrix por primera vez, cuando tenía 15 años? Como las chicas aún sabían poco sobre sus aventuras, no vieron razón para no escuchar la historia. «Claro», respondió Lynette. «Bueno, después de que finalmente logré quitarme el Omnitrix cuando tenía 11 años, la vida fue bastante tranquila», comenzó Ben. «Nada de señores de la guerra alienígenas intentando conquistar la galaxia, ningún criminal que la policía no pudiera manejar por su cuenta. Yo era solo un chico normal y se sentía bastante bien». «¿No extrañabas convertirte en alienígenas y ser un héroe?», preguntó Apache a pesar suyo. «No voy a negar que hubo momentos en los que extrañé ser un héroe», admitió Ben. «Pero creo que el hecho de poder divertirme sin que algún villano arruinara mi día era demasiado bueno como para dejarlo pasar. Bueno, un día, después de ayudar a mi equipo de fútbol a ganar el gran partido, fui a mostrarle mi medalla a mi abuelo. Pero cuando llegué al camper, él no estaba. En su lugar había un nene alien. Logré ahuyentarlo y encontré un mensaje de mi abuelo. Sonaba como si estuviera en problemas y tal vez necesitaría volver a ponerme el Omnitrix. Pero estaba tan acostumbrado a tener una vida normal que volver a usarlo se me hacía extraño. Fui a buscar a Gwen para ver qué pensaba ella que debía hacer. Dijo que era mi decisión. Luego nos encontramos con un amigo de nuestro abuelo, un fontanero de alto rango llamado Magister Labrid. Estaba ayudando a mi abuelo a investigar posible actividad alienígena antes de que desapareciera. Después de unir fuerzas, fuimos a un patio ferroviario donde se estaba llevando a cabo un trato. Kevin, a quien no veía desde que éramos niños, estaba intermediando un acuerdo entre los DNA Aliens y los Caballeros Eternos. Por alguna razón, los DNA Aliens les estaban suministrando a los Caballeros Eternos estas armas llamadas lanzas láser. Nunca entendí del todo por qué, pero supongo que estaban usando el tráfico de armas para ocultar lo que realmente estaban haciendo en la Tierra. O necesitaban el dinero para conseguir mejores recursos para sus propios planes. En fin, Magister Labrid decidió arrestarlos y nos metimos en una pelea. Me puse el Omnitrix y este se recalibró, dándome un conjunto completamente nuevo de alienígenas.
Me transformé en fuego pantanoso y mientras estaba pateando traseros, Ben sonrió con nostalgia, comencé a recordar lo genial que se sentía ser un héroe. Los Caballeros Eternos y los DNA Aliens lograron escapar, pero capturamos a Kevin. Después de convencerlo de trabajar con nosotros, rastreamos a los Caballeros Eternos hasta uno de sus castillos. Destruimos la tecnología alienígena que Kevin les había dado, pero Magister Labrid fue herido de muerte durante la batalla. Ben se entristeció. Murió, pero estábamos decididos a terminar su caso. Se lo debíamos. Harry-Bell sintió una ola de simpatía por Ben. Estar constantemente expuesto a cosas así a una edad tan temprana y aún así seguir adelante. Tenía un espíritu fuerte y una voluntad increíble. Logramos rastrear a los DNA Aliens hasta una mina, donde habían escondido una nave espacial, continuó Ben. Gwen pudo sentir que el abuelo había estado allí, pero no recientemente. Sentir, notó Mila Rose. ¿Cómo lo sintió? Oh, Gwen es en parte alienígena, dijo Ben con naturalidad. Resulta que nuestra abuela era una alienígena de energía llamado Anodita que puede manipular Mara, algo así como la versión de energía espiritual de nuestro universo, y Gwen heredó esos mismos poderes. Eso tomó a todos por sorpresa. Espera, ¿entonces eso no te hace a ti también parte Anodita? Preguntó Sun-san, notando cómo Ben había dicho específicamente que su prima era en parte alienígena. Ben hizo una mueca de incertidumbre. No estoy muy seguro. Según la abuela, solo los descendientes que heredan la chispa tienen herencia y poderes Anodita. Y al parecer, yo no. Entonces, como no tienes esa chispa, ¿eres un humano normal? Preguntó Harry-Bell. Sí, dijo Ben asintiendo, y luego se detuvo. Al menos eso creo. Para ser justos, nunca intenté averiguarlo. Apache se desplomó. ¿Alguna vez te molestas en aprender algo o simplemente improvisas todo el tiempo? Ben le sonrió. Oye, hasta ahora me ha funcionado. Y si no está roto, no lo arregles. Apache gimió, frotándose la cabeza molesta por lo relajado que se lo tomaba. Nos estamos desviando, dijo Lynette de repente. Sigamos con la historia. Ben se encogió de hombros. Justo. Bueno, decidí completar la misión del abuelo Max y de Magister Labrid. Subimos a la nave de los DNA Aliens, luchamos contra ellos y destruimos sus lanzas láser antes de encontrarnos con su líder, una híbrida. Ese tipo era duro, posiblemente tan fuerte como Bill Gates. Lo mantuve ocupado mientras Gwen y Kevin escapaban. No estaba nada contento de que formas de vida inferiores arruinaran sus planes, hablando de cómo necesitaba reubicar su nave y esterilizar toda el área. ¿Esterilizar? Preguntó Sun-san. Los ojos de Ben se entrecerraron. Matar a todos los seres vivos en un radio de 5 millas, dijo Ben con frialdad. Vaya, murmuró Lynette. Sabía que dijiste que estos tipos odiaban a otras formas de vida, pero hacer eso solo para mover su base. Sí, dijo Ben con oscuridad. Me arrojó de la nave después de sacarla de la mina, pero Gwen logró salvarme. El híbrido estaba a punto de destruir el pueblo, activando un láser que destruía todo a su paso. Logré llegar a los motores de la nave y destruirlos. La nave perdió el control y se estrelló contra una montaña. Como pueden ver, logré salir a tiempo. Debió ser por poco, dijo Lynette. No tienes idea, acordó Ben. Parece que siempre estoy escapando de una nave, explotando en al menos una aventura. Al menos derrotaste a la híbrida, dijo Harry-Bell, aunque la historia de Ben despertó su curiosidad. Parecía que la híbrida y sus secuaces no sobrevivieron al accidente. Ben estaba dispuesto a matar a sus enemigos si eso significaba salvar a otros, así que ¿por qué, cuando conoció por primera vez a Laura Eisen, había afirmado que no mataría a nadie a sangre fría? Evidentemente algo había pasado, pero no lograba entender qué. Había mucho más en este chico de lo que parecía, pero decidió dejar eso de lado por ahora. Tal vez cuando pudieran confiar plenamente unos en otros, intentaría averiguarlo. Una vez que todos habían comido y bebido, apilaron los platos y vasos en el carro. Ben volvió a bostezar. «Hora de volver, Lynette». «Me parece bien», respondió la arrancar mientras se estiraba. «Los escoltaré mientras devuelvo los platos», ofreció Harry-Bell. «No quiero arriesgarme a que Grimhollow y Tora intenten ir a espaldas de Laura Eisen otra vez». Miró a su fracción.
Esperen aquí. Las tres asintieron respetuosamente. Entendido, Lady Harrybell. Harrybell tomó el carro y lo empujó hacia la puerta, con Ben y Lilinette siguiéndola. Pronto llegaron a las cámaras de Stark. Gracias por la comida, Harrybell, dijo Ben con educación. Gracias, añadió Lilinette, sin querer parecer desagradecida. Harrybell asintió. Nuevamente, luchaste bien contra Miss Fracción, Tennyson. Pero prepárate, puede que la próxima vez les permita no contenerse tanto. Suena bien, dijo Ben con confianza. Me gustaría ver de lo que realmente son capaces. Lo tendré en cuenta, dijo Harrybell. Cuídense hasta entonces. Y se fue. Dijo Lilinette cuando Harrybell ya no podía oírlos. Aún así creo que puedes con ellas. Quiero decir, son poca cosa comparadas con una espada. ¿Por qué te darían problemas? No estés tan segura, Lilinette, dijo Ben. Te sorprendería saber cuántas veces algunos de mis enemigos tomaron ventaja porque no los tomé en serio. Lilinette resopló, todavía convencida de que Ben podía manejar a la fracción de Harrybell, pero al mismo tiempo sabiendo que no estaba del todo equivocado. Cuando regresaron al interior, notaron almohadas extra y una cama contra la pared. Junto a ella había una pila de papeles sobre un escritorio. Stark se movió lentamente. Oh, ya volvieron, dijo con indiferencia. Lolly y Menoli pasaron antes. La cama y las otras cosas son para Ben. Loraisen dejó una nota para él con esos papeles. Curioso, Ben se acercó al escritorio y tomó el papel que estaba encima del montón. Sin embargo, cuando lo miró, descubrió que estaba escrito en japonés. ¿Qué pasa?, preguntó Lilinette al notar su frustración. Ben la miró con timidez. No puedo leer esto. ¿Por qué no?, preguntó Lilinette. Solo sé leer inglés, admitió Ben. Los ojos de Stark y Lilinette se abrieron. Pero, ¿cómo entiendes lo que decimos?, preguntó ella. Estamos hablando en japonés. ¿Lo están?, preguntó Ben asombrado. Primero se confundió, pero luego lo entendió. El Ultimatrix tiene un traductor incorporado, supongo que estaba activo antes de que llegara o algo así. O tal vez Asmund lo había activado cuando mejoró el Ultimatrix. Eso lo explica, dijo Stark. Estoy bastante seguro de que si Loraisen lo hubiera sabido, te lo habría escrito en inglés. Lilinette le arrebató el papel de las manos a Ben y comenzó a leerlo. Loraisen dice que te hizo un mapa de las noches para ayudarte a orientarte mejor, y dejó notas sobre las 13 escuadrones de la Guardia de la Corte. Cree que será más fácil que estar llevándote siempre de un lugar a otro. Eso es bastante útil, dijo Ben mientras miraba los papeles. Frunció el ceño al darse cuenta de que todos estaban en japonés. Lilinette notó su frustración. Te lo leeré yo, se ofreció. Ben sonrió agradecido. Gracias, Lilinette. No hay problema, dijo al arrancar con un gesto de la mano. Tomó los papeles y comenzó a leer. Bien, aquí dice que hay 20 rangos numerados dentro de las 13 divisiones. Mientras más bajo el número, más alto el rango. Loraisen cree que probablemente solo debas preocuparte por los capitanes, que son los oficiales más poderosos, y los tenientes, que son los segundos más poderosos. Son algo así como fracción para los capitanes. Ben asintió mientras absorbía la información. El capitán del Escuadrón 1 es el capitán comandante Henry Yusaichi Gekuni Yamamoto, continuó leyendo Lilinette. También es quien actualmente está a cargo de la Sociedad de Almas y puede comandar al resto de las 13 divisiones. Loraisen dice que es realmente poderoso y que su Zanpakuto, Ryukin Haka, es considerado el más letal de todos los escuadrones. Le permite crear y controlar poderosas llamas, acorde a su comando de liberación. Aquí Lilinette tragó saliva. Reduce todo el universo a cenizas. Ben se estremeció. Suena encantador, dijo con evidente sarcasmo. Loraisen recalca que seas extremadamente cuidadoso si llegas a enfrentarlo, incluso recomienda que, a menos que tengas un alienígena que realmente pueda luchar contra él, te mantengas alejado. Ben apoyó la mano en su mentón. ¿Una Zanpakuto de fuego, Amenaza acuática o frío podrían funcionar. Siempre estaba fuego en él. Posiblemente frío supremo. La capitana del segundo escuadrón se llama Soifon, siguió leyendo Lilinette. También es la comandante en jefe de algo llamado las Fuerzas de Sigilo.
Parece ser algún tipo de grupo encubierto de asesinos. Dice que su Shumpo es el mejor entre todos los capitanes y que es muy buena en combate cuerpo a cuerpo. Su Zanpakuto, su Sumebachi, tiene la capacidad de matar a las personas con veneno. Según esto, cada vez que apuñala a alguien con su hoja, deja una marca de mariposa. Si golpea la marca 2 veces, la víctima muere. Ben palideció. Una espada que podía matar a alguien en 2 movimientos. Aunque la contramedida obvia sería no ser golpeado en el mismo lugar, o no ser golpeado en absoluto, eso era más fácil decirlo que hacerlo si ella era la capitana más rápida de la sociedad de almas. Alienígenas con ataques a distancia o intangibilidad sonaban como la mejor opción. El tercer escuadrón era la división de Jin, así que parece que no tienes que preocuparte por un capitán de allí, cambió Lilinette a otra nota. La capitana del 4º escuadrón, la división de sanación es Retsu Unohana. Lord Aizen dice que Unohana probablemente se enfocará más en atender a los heridos en batalla y que probablemente quieras evitar luchar contra ella. El 5º escuadro era el de Lord Aizen, leyó rápidamente Lilinette. El capitán del 6º escuadrón es Yakyuya Kuchiki. Parafraseando un poco, parece que Lord Aizen dice que este Yakyuya es bastante engreído y mira por encima del hombro a quienes considera inferiores. Ben frunció el ceño, ya sin gustarle ese tipo. Su Zanpakuto se llama Senbon Sakura, silbó Lilinette al leer la descripción. Tiene el poder de dispersarse en miles de fragmentos de espada que Yakuya puede controlar a distancia con la empuñadura. También es casi tan rápido como Soifon, un gran estratega y muy hábil en Kido. Lord Aizen realmente quiere que tengas cuidado con él. Ben pensó que muchos de sus alienígenas más resistentes como Diamante o Energy eran más adecuados contra este tipo. Por supuesto, cualquiera de sus alienígenas con intangibilidad sería útil, igual que contra Soifon. Lo de Star podría funcionar. El capitán del 7º escuadrón es Sajin Komamura, le dijo a Lilinette. Además de ser uno de los capitanes físicamente más fuertes, su Zanpakuto, Tenken, le permite invocar partes corporales gigantes con armadura que imitan cualquier movimiento que él haga. Partes corporales gigantes que copiaban los movimientos del capitán. Ben lo pensó. Si las partes copiaban sus movimientos, parecía que debía ir directamente por el capitán. Pero tenía la sensación de que las partes gigantes no lo harían fácil. El capitán 8º escuadrón es Shunsui Kyoraku. Al igual que Stark, es bastante relajado, Lilinette le lanzó una mirada a Stark. Más bien, muy perezoso. Stark agitó la mano con desgano, como confirmando lo que decía. Su contraparte rodó los ojos antes de volver a la nota. Pero en realidad es un gran estratega y combatiente. Katen Kyokotsu es el nombre de su Zanpakuto y es uno de los pocos Zanpakuto dobles. ¿Dobles? Repitió Ben. ¿Tiene 2? ¿Tienen poderes separados o comparten los mismos? Parece que comparten el mismo poder, dijo Lilinette. Entrecerró el ojo, como comprobando si lo que leía era correcto. ¿Qué pasa?, preguntó Ben. Empezó Lilinette. No entiendo esto. Pero dice que el poder especial de Katen Kyokotsu es crear juegos que tanto Kyoraku como su oponente deben seguir. Ben hizo una mueca. ¿Juegos? Sí, juegos, confirmó Lilinette. Lord Aizen dice que ni siquiera él conoce el alcance total de estos juegos, cuántos puede crear la Zanpakuto o si siquiera tiene un límite, pero cree que tu amplia variedad de alienígenas debería poder contrarrestar los juegos a los que tengas que enfrentarte. Eso me hace sentir muchísimo mejor, murmuró Ben, sintiendo exactamente lo contrario. El escuadrón 9 era el de Tosen, mientras que el 10º escuadrón está liderado por Toshiro Itsugaya. Así como ese Yamamoto puede controlar el fuego con Ryujin Haka, la Zanpakuto de Toshiro, Yorimaru, puede controlar el hielo. ¿Hielo, Fuego pantanoso, fuego ONRG, sin duda. El escuadrón 11 está liderada por Kenpachi Saraki. Al igual que Grimjoy no Itora, ama pelear y siempre busca buenos oponentes. Lord Aizen cree que definitivamente irá tras de ti. Genial, otro más, gruñó Ben, apoyando la cabeza en el brazo. Lilinette rió antes de continuar. La Zanpakuto de Saraki es diferente a las demás. Aunque siempre está en su estado liberado, es solo porque Saraki no tiene control sobre su poder espiritual.
En realidad no conoce el nombre de su espada ni lo que puede hacer, pero es tan fuerte que eso casi no importa. Ben se quedó mirando. Un tipo que no podía usar los poderes de su espada y aún así era capitán solo por ser tan fuerte. Zaraki también usa un parche en el ojo que suprime su poder espiritual. El capitán del Escuadrón 12 es Mayuri Kurotsuchi. Un científico que probablemente intentará experimentar contigo si tiene la oportunidad. Ben dejó escapar un gemido aún mayor. Primero un segadores de almas tipo Noitora / Grimhou y ahora un segadores de almas tipo Esayela Porro. Esto no podía empeorar. Como científico, Kurotsuchi se especializa en estudiar a sus enemigos y luego crear contramedidas adecuadas. También experimenta consigo mismo y puede darle a su cuerpo una variedad de modificaciones diferentes. Su Zanpakuto, Asiso Jijiso, tiene la capacidad de paralizar a cualquiera que sea cortado por ella al afectar los impulsos nerviosos, aunque los paralizados aún pueden sentir cosas como el dolor. Lord Aizen recomienda derrotar a Kurotsuchi rápidamente antes de que tenga tiempo de contrarrestar a tus alienígenas. También recomienda mantener algunos de tus alienígenas en reserva para tomarlo por sorpresa. Teniendo en cuenta que Ben ya hacía eso con sus aliados, sintió que estaba razonablemente preparado si alguna vez se enfrentaba a ese capitán. Más o menos. El capitán del Escuadrón 13 es Husiro Ukitake. Es un hombre bien intencionado, pero dispuesto a luchar si es necesario. Su Zanpakuto, Sogyo no Kotowari, otro tipo doble, es similar a piedra, en el sentido de que puede absorber ataques de energía y redirigirlos contra los enemigos. Ben se dejó caer en la cama mientras procesaba toda esa información. Estos tipos tenían poderes realmente peligrosos, además de que las notas decían que eran buenos en otras cosas como el Kido. Y si su entrenamiento con Tosen, Jin y los arrancar era indicio de algo, sus próximas peleas no se parecerían a nada que hubiera enfrentado antes. Ben sintió como sus párpados se volvían pesados, el sueño empezando a nublar su mente. Lilineth lo notó y sonrió con simpatía. Supongo que por fin te agotaste. Sí, dijo Ben débilmente. Ha sido un día largo. Bostezó. Al menos, creo que ha sido un día. Lilineth asintió. Duerme un poco, Ben. Te veré cuando despiertes. Buenas noches, Lilineth, murmuró Ben mientras se daba la vuelta y se quedaba dormido. Buenas noches, Ben, respondió Lilineth. ¿Y por qué a él le dices buenas noches, pero a mí me pegas cuando intento dormir? Preguntó Stark. Lilineth procedió a darle una patada en respuesta. Aizen estaba sentado en la sala del trono, esperando el regreso de Ulquiorra y Yami de la misión que les había encomendado. A pesar de la valiosa incorporación a sus fuerzas, había alguien más en quien había estado concentrándose. Ciertos segadores de alma sustituto. Había enviado a los dos espada a ver qué también estaba progresando con su poder. Mientras esperaba, la mente de Aizen volvió a su nuevo aliado. Stark le había informado que el chico estaba durmiendo y Aizen decidió dejarlo descansar. Cuando despertara, Aizen organizaría un horario para gestionar mejor su entrenamiento. También necesitaba hablar con Esayela Porro para ver si podía crear algo que Ben pudiera usar para protegerse si no podía usar el Ultimatrix. Mientras pensaba en Ben, Aizen se preguntó si sería capaz de hacer buen uso de las notas que había hecho sobre las 13 divisiones. Sabía que eran algo incompletas, especialmente porque ni siquiera había cubierto los Bankai de los distintos capitanes, ni las habilidades de sus tenientes, pero quería ver que también podía desenvolverse Ben con solo un poco de información y su propio ingenio. Esayela Porro, Kurotsuchi y Kisuke Urahara no eran los únicos a los que les gustaba experimentar. Aizen se percató de que Ulquiorra y Yami entraban a la sala del trono. Notó que a Yami le faltaba el brazo izquierdo. Parecía que algo interesante había ocurrido en el mundo de los vivos. He regresado, Lord Aizen, declaró Ulquiorra. Bienvenido de vuelta, Ulquiorra, saludó Aizen a sus espada. Yami. Puedes comenzar tu informe. Hola, soy Ben Tennyson. Así que Aizen quiere que busquemos más de estos Bastolords, Ulquiorra. Esas fueron sus órdenes. Requerimos de todas las fuerzas para la guerra contra la Sociedad de Almas. Vaya, no me puedo imaginar lo peligrosos que serán esos segadores de almas. En el próximo Breach, supremacía alienígena. Búsqueda por el desierto de Hueco Mundo.
La calma antes de la tormenta. No hay razón del por qué perder el tiempo con basuras como esta.